Jorge Basadre ingresa a San Marcos en 1919. Tenía 16 años de edad. Como él mismo diría, a los 16 años, terminados los estudios de instrucción secundaria, me matriculé pobre, huérfano y provinciano en el primer año de la Facultad de Letras en la Universidad de San Marcos. Eran tiempos singulares a todo nivel, tanto nacional como internacional. Acababa de concluir la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, se sentían las influencias de dos importantes revoluciones, la rusa y la mexicana. En el Perú, el año 1919 marcaría el fin del régimen sociopolítico instaurado en 1895 y al que Basadre, en sus estudios posteriores, llamaría República Aristocrática. Ese es otro aporte de Basadre. Él acuñó términos que hasta ahora utilizamos para referirnos a periodos de la historia del país. Mientras México hacía una revolución en 1910, en 1911, el Perú estaba controlado por una aristocracia oligárquica. Basadre nos ha dejado muchas lecciones y muchas ideas sobre cómo ordenar la historia del Perú republicano. Sobre su alma mater, Basadre diría lo siguiente. Más allá de las clases y los programas académicos, San Marcos me suministró el lugar de reunión donde llegué a conocer a buena porción de la gente inteligente del país, donde alcancé a leer imprescindibles libros y donde tuve múltiples ocasiones de hallar amigos dilectos y de charlar con ellos. Un par de esos grandes amigos fueron Raúl Porras Barrenechea y Jorge Guillermo Leguía. Por esos años se estaba gestando un movimiento reformista dirigido por jóvenes universitarios que pretendían mejorar la enseñanza en la universidad. Inspirados en la reforma ocurrida en la Universidad de Córdoba, Argentina, los estudiantes de San Marcos formaron una asamblea y un comité que dirigiría el movimiento estudiantil. El joven Basadre se plegó a este movimiento y fue nombrado personero de los estudiantes del primer año. En julio de 1919 ocurrió el golpe de Estado de Leguía contra el gobierno de José Pardo. Este acontecimiento, señaló Basadre, fue una ayuda decisiva a la causa estudiantil, porque Leguía entró con todo el afán de apoyarla. Después, las cosas cambiarían. Los estudiantes, entre los que destacaban Raúl Porras Barrenechea y Víctor Raúl Haya de la Torre, tenían como postulados principales elevar el nivel de la enseñanza, jubilar a los catedráticos ya ancianos y establecer el concurso para las cátedras. Gran parte de estas demandas del Comité de Reforma tuvieron eco en temprano decreto de septiembre de 1919, dictado por el gobierno de Leguía. Se había esparcido la antojadiza versión de que la reforma de 1919 ocurrió porque los estudiantes no querían estudiar. Pero basta con ver que muchos de estos jóvenes, como Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez y por supuesto Jorge Basadre, ya habían iniciado investigaciones por cuenta propia y hoy son reconocidos por sus notables capacidades intelectuales. Este grupo de jóvenes, con motivo de la llegada de las celebraciones del centenario de la independencia, decidió organizar un conversatorio donde se tratarían temas relacionados a esta. Probablemente aquí, en la casona de San Marcos, en su salón de grados, sucedieron algunas de ellas. Basadre comentó que las monografías presentadas no cayeron en la nostalgia colonialista, ni en la retórica patriótica, ni en el negativismo cerrado. Un liberalismo crítico e independiente las definió. Y fue uno de los más jóvenes del famoso conversatorio de la generación del 21, ¿no? Del centenario, ¿no? Uno de los más jóvenes, ¿no? Al lado de Porras, de Sánchez y de otros eminentes historiadores, ¿no? Y cuando forma parte del grupo del conversatorio universitario, coincide con el primer centenario de la República y forma un grupo muy pequeño, pero que van a ser muy importantes después, ¿no? Y ellos van a reformular la idea de la historia del Perú
a partir de la búsqueda de la nación peruana. Este destacado grupo de estudiantes sería llamado con el tiempo la generación del centenario. Basadre, el más joven de ellos, siempre fue reconocido como integrante y uno de los puntales de esa genial generación. Fue la generación más importante de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y más tarde él en su libro, que es algo así como sus memorias, lo dice, ¿no? Lo señala, ¿no? Que esa generación del 21 fue intelectualmente una de las más importantes y una de las más avanzadas en la historia del Perú, ¿no? Por todo lo que aportó, por todo lo que pudo rescatar como tema acerca del Perú, ¿no? Si usted lee todos sus mensajes a la juventud, está siempre presente esto. Que no te importe lo que te pase en el presente. Eso es poco comparado con lo que puedes hacer por el futuro. Así es que esa patria invisible, la que no vemos pero que va a ser, por esa vale la pena hacer todo. Él sale del alemán, es cierto, pero cuando va a Guadalupe está contento. Y cuando va a San Marcos no es el San Marcos que esperaba, pero está contento porque San Marcos era el Perú que él no conocía. No dice San Marcos, no, qué bueno lo que me dio San Marcos. Por fin supe lo que era el Perú, como ocurrió con Guadalupe. Y cuando habla del colegio alemán es idéntico. Ah, qué buena la disciplina, esto, el otro. Pero ahí tuvo su parte y el otro tuvo su parte y fue construyendo el Basadre que tenemos. En 1920, Basadre asiste como congresista y delegado al primer Congreso de Estudiantes en el Cusco. Allí presenta una ponencia sobre la tacha y la huelga estudiantil. Tenía 17 años apenas cumplidos y fue el más joven de todos los delegados a ese importante congreso. Era la primera vez que visitaba la ciudad imperial y quedó, sencillamente, maravillado. Fue como el descubrimiento de un mundo, la impresión de ver por primera vez la majestad del Cusco, la esplendidez del paisaje que lo circunda, la supervivencia de una tradición auténticamente imperial. Cuando pienso en un término que deba definir con precisión y con exactitud máximas lo que, si bien hecho por el hombre, es sólido, permanente, esencial, indestructible, solo atino a encontrar una palabra: Cusco. Cuando pienso en una ciudad del mundo que no se parece a otra porque no es exactamente occidental ni oriental, porque es majestuosa y misteriosa, compleja y extraña, sólida y trágica, no hallo otro nombre más fascinante que ese, hecho con carne de piedra pulida por los soles y las lluvias de innumerables siglos, para dejarla allí, majestuosamente para nosotros y para el futuro. Cusco. Luis E. Valcárcel, el gran investigador cusqueño, recuerda a Basadre como un muchacho serio y poco comunicativo, y como un alumno sobresaliente. En 1924 fallece su madre, Olga Groman. Basadre la recuerda así en el momento de quedar viuda. En instantes tan difíciles, mi madre asumió el comando de nuestros asuntos, ayudada por mi hermano Federico, entonces muy joven. Dejó ella buen recuerdo en el terruño por su entereza peruanista y por su sentido humano. Basadre trabajó buen tiempo en la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. El director allí era desde 1922 Pedro Zulem. Zulem era un bibliotecario descendiente de chinos y luchador de los derechos indígenas. Basadre lo consideró su amigo y maestro. Confieso que en él me inspiré en muchas ocasiones de mi vida. No me enseñó en el aula, pero me enseñó con el ejemplo y a través de innumerables y sencillas charlas en la biblioteca y en las calles. En 1923, Basadre había sido convocado por Zulem para trabajar como redactor del Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de San Marcos, iniciándose la catalogación y ordenamiento bibliográfico de la biblioteca.
A la muerte de Zulen en 1925, Basadre abandona la biblioteca universitaria. La labor emprendida quedó prácticamente estancada. En 1925, el Ministerio de Relaciones Exteriores envía a Tacna una delegación ante la cuestión plebiscitaria de Tacna y Arica. Varios jóvenes tacneños integraron esa delegación. Entre ellos estaba Basadre. A principios de 1925, Basadre, que trabajaba como auxiliar en la Biblioteca Nacional desde un año antes, fue destacado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es así que colabora en escribir un folletito titulado El alma de Tacna, donde se resalta el sentido humano del litigio diplomático. En agosto de 1925, a bordo del buque Ucayali, Basadre llega a Arica formando parte de la delegación plebiscitaria peruana. De vuelta a su terruño, Basadre reflexiona: había viajado en busca del niño que fui. La misión de la delegación peruana que viajó a Tacna por el plebiscito era muy difícil, principalmente porque durante más de 40 años las autoridades chilenas aprovecharon su dominio del territorio para ejercer gran presión sobre la población. Desde 1922, Chile y Perú aceptaron el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, quien dispuso que proceda el plebiscito. Sin embargo, los chilenos no estaban muy de acuerdo con la consulta popular. Dos de los representantes de Estados Unidos eran generales, uno de ellos John J. Pershing, que al final se retiró sin lograr su cometido. El gobierno chileno se salía nuevamente con la suya. Estamos en la calle Sánchez Carrión, popularmente conocida como la avenida Pershing. En este lugar se cruzan los distritos de Jesús María, San Isidro y Magdalena. Pershing fue el victorioso jefe de las tropas norteamericanas durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en el caso del plebiscito, no logró nada. En 1926, al volver de las jornadas plebiscitarias, Basadre no quiso aceptar ningún encargo del régimen leguista. Estaba decepcionado. En 1927, fue llevado detenido mientras trabajaba en la Biblioteca Nacional. El gobierno de Leguía veía conspiraciones comunistas o movimientos de conspiración contra el Estado en todas partes. En esa coyuntura fueron detenidos estudiantes, obreros, dirigentes como José Carlos Mariátegui, políticos, hombres de negocios. Basadre nunca entendió esta medida contra él. No hubo ningún motivo aparente. A los 24 años, Basadre es conducido preso a la isla San Lorenzo, en el Callao. De inmediato recibió enormes muestras de solidaridad. De hecho, intercedieron a favor de su liberación numerosas personas y asociaciones, como la Sociedad Tacneña, Ariqueña y Tarapaqueña. Luego de algunos meses en San Lorenzo, fue liberado y al salir, su hermano Carlos le toma una foto. Una de las pocas en las que Basadre aparece con barba y bigote, probablemente producto del encierro.